Las noches en el campo tienen su propia voz. A veces es el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. Pero hay noches en las que el silencio pesa como una losa, en las que la oscuridad parece más profunda, más viva. En los ranchos de México, entre montes solitarios y caminos olvidados, existen relatos que pocos se atreven a contar. Historias de espectros que deambulan entre las sombras, de susurros que llaman a los vivos y de presencias que nunca se fueron. Hoy, en Croniscuras, te llevaré a través de 4 relatos escalofriantes, vividos por quienes han sentido el frío aliento de lo desconocido. Pero antes de continuar, asegúrate de estar en un lugar seguro, con las luces apagadas y los audífonos puestos. Porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte dudar de lo que ves en la oscuridad. Si te gustan las historias de terror, suscríbete a Croniscuras y activa la campana para que nunca te pierdas un nuevo relato. Deja tu like si eres valiente y comenta si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar. Ahora, prepárate. Las historias comienzan. Me llamo Antonio y soy ranchero de toda la vida. Mi familia ha trabajado estas tierras por generaciones, y el rancho El Encanto, ubicado en las afueras de San Luis Potosí, ha sido mi hogar desde que nací. Aunque el campo es hermoso y tranquilo, hay cosas que suceden aquí que no tienen explicación, y algunas que preferiría nunca haber vivido. Esta historia ocurrió hace unos 5 años, en una noche de noviembre. Recuerdo bien porque era época de cosecha y las noches ya eran frías. En esa temporada es normal que uno ande en el campo hasta tarde, revisando el ganado y asegurando las cercas. Esa noche estaba solo porque mis peones se habían ido temprano. No me preocupaba mucho. El rancho es grande, pero me lo conozco como la palma de mi mano. Eran como las 10 cuando terminé de revisar los potreros. El cielo estaba claro, con una luna enorme que iluminaba todo con un resplandor pálido. Solo se escuchaban los grillos y el lejano bramido de las vacas. Todo parecía en calma, hasta que oí los cascos de un caballo en el camino de terracería que lleva al rancho. No era raro que alguien pasara a caballo a esas horas, pero había algo extraño en el sonido. Los cascos golpeaban la tierra con un ritmo demasiado pausado, como si el animal caminara con mucha pesadez. Me acerqué a la cerca para ver quién era, y entonces lo vi. A unos 50 metros, bajo la luz de la luna, venía un jinete montado en un caballo negro como la noche. Iba despacio, con la cabeza inclinada como si estuviera observando el suelo. Lo inquietante era que no podía ver su cara. Al principio pensé que era la sombra de su sombrero, pero al fijarme bien, me di cuenta de que no tenía rostro. No sé cómo explicarlo bien. No es que su cara estuviera oculta. Simplemente no había nada. Solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise gritarle, preguntarle quién era, pero las palabras no me salían. El caballo siguió avanzando lentamente, y a medida que se acercaba, me di cuenta de otra cosa aterradora. No hacía ruido. Los cascos golpeaban el suelo, pero ya no se escuchaban. Todo el sonido de la noche había desaparecido. No había grillos, no había viento, nada. Solo un silencio espeso que parecía tragarse todo a su alrededor. Fue entonces cuando el jinete se detuvo justo frente a la entrada del rancho. Levantó la cabeza lentamente, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavada en mí. El aire se volvió helado de repente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mis piernas querían correr, pero algo me mantenía ahí, congelado en mi lugar. El caballo resopló y, sin previo aviso, el jinete levantó la mano y señaló hacia la casa. No sé por qué lo hice, pero giré la cabeza para ver lo que señalaba. Y en ese momento, escuché un grito espantoso salir del jinete, un alarido que no era humano. Me estremecí hasta los huesos, y cuando volví la mirada, ya no estaba. El camino estaba vacío.
No había huellas en la tierra, nada. No sé cómo llegué corriendo a la casa, pero esa noche dormí con todas las luces encendidas y el rifle cargado. Al día siguiente, fui con los viejos del pueblo a contarles lo que había visto. Sus caras se pusieron serias. Uno de ellos, don Eusebio, me miró fijo y me dijo: «Lo que viste fue un alma en pena. Dicen que hace muchos años, un caporal traicionó a su patrón y lo mató por dinero. Pero antes de morir, el patrón lo maldijo, y desde entonces su espíritu vaga sin rostro, buscando el perdón que nunca tendrá. Desde esa noche, nunca más volví a salir solo después de oscurecer. Y aunque han pasado los años, aún hay noches en las que, desde mi ventana, juro que escucho el sonido lejano de los cascos de un caballo, y un silencio tan profundo que hace que hasta mi alma tiemble». En el rancho, uno aprende a vivir con el silencio de la noche, con el viento que se cuela entre los mezquites y con los ruidos lejanos del ganado. Pero hay ciertos sonidos que no deberían escucharse en medio del campo, y cuando los oyes, algo en tu instinto te dice que corras. Me llamo Antonio, y esta historia la viví hace más de una década, cuando todavía era un hombre joven con más valor que sentido común. Mi familia ha trabajado este rancho, Los Laureles, por generaciones. Está ubicado en una zona rural de Zacatecas, un terreno amplio con potreros, corrales y un viejo establo que ya tenía sus años cuando mi abuelo llegó aquí. Y fue precisamente en ese establo donde ocurrió lo que jamás podré olvidar. Era una noche de enero, fría como pocas. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las tejas del techo y sacudiendo las ramas secas de los árboles. Había pasado todo el día trabajando con los peones, arreglando una cerca que el ganado había tumbado. Ya era cerca de la medianoche cuando decidí salir a revisar el establo. Una de mis yeguas, Lucera, estaba a punto de parir y quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Tomé mi lámpara de queroseno y salí. El rancho estaba en completo silencio, excepto por el viento. Caminé por el sendero de tierra, pasando por el corral, hasta llegar al establo. Apenas entré, un olor extraño me golpeó. No era exactamente desagradable, pero sí denso, como a tierra húmeda y algo más que no pude identificar. Acomodé la lámpara en un poste y revisé a Lucera. Parecía tranquila, pero algo en sus ojos no me gustó. Estaba inquieta, respirando rápido. El resto de los caballos estaban en calma, pero había algo en el aire que me hacía sentir un nudo en el estómago. Y entonces la oí. Un sollozo, bajo, entrecortado, como el llanto de una mujer. Me quedé helado. Volteé hacia la entrada del establo, pensando que tal vez alguien se había metido, pero no vi a nadie. La puerta estaba cerrada y la única entrada era la que yo mismo había usado. Pero el llanto continuó, cada vez más claro, y venía de dentro del establo. Sentí un escalofrío en la nuca. Agarré la lámpara y empecé a buscar entre las sombras. Había una parte del establo que casi no usábamos, al fondo, donde guardábamos cosas viejas, monturas, costales de alimento, herramientas oxidadas. Caminé hacia allá, con el corazón latiéndome en la garganta. El llanto seguía. Era un sonido triste, como de una mujer sufriendo. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de algo. No era un llanto normal. Había algo en ese sonido que no era humano. No sé cómo explicarlo, pero cada sollozo parecía alargarse más de lo debido, como si la garganta de quien lloraba no fuera de este mundo. Cuando llegué a la esquina más oscura del establo, la lámpara parpadeó de repente, y ahí, entre los bultos de paja y los costales, la vi. Era una mujer, o al menos parecía una. Estaba acurrucada en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro. Llevaba un vestido viejo y sucio, y el cabello largo y negro le caía por los hombros. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo. Tragué saliva y di un paso adelante.
Señora, ¿está bien? Mi voz salió temblorosa. En cuanto hablé, el llanto se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre el establo. La mujer dejó de moverse. No sé qué fue peor: escucharla llorar o ver cómo se quedaba completamente inmóvil, como si mi voz la hubiera congelado. Mi respiración se hizo pesada. La lámpara temblaba en mi mano, y entonces la mujer giró la cabeza hacia mí, no de manera normal. No. Su cuello se dobló de una forma imposible, como si no tuviera huesos, y cuando sus ojos me encontraron, casi dejó caer la lámpara del horror. No eran ojos normales, eran dos cuencas negras, profundas, que no reflejaban la luz. Y entonces sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Fue una mueca antinatural, con los labios estirándose demasiado, como si su rostro estuviera hecho de piel floja. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me eché para atrás, tropezando con un balde, y en ese momento la lámpara se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Y justo cuando el miedo me paralizaba, escuché su voz, susurrando en mi oído: «Tú no deberías estar aquí». Sentí un aliento helado en mi cuello. No recuerdo cómo salí del establo. Solo sé que corrí tan rápido como pude, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Cuando llegué a la casa, cerré la puerta con cerrojo y me quedé ahí, temblando, hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, volví con un par de peones. Revisamos el establo, pero no había nada fuera de lugar, ningún rastro de la mujer. Pero en la esquina donde la había visto, la paja estaba revuelta, como si alguien hubiera estado sentado ahí durante horas. No volví a entrar solo a ese establo jamás, y hasta el día de hoy, cuando paso por ahí de noche, a veces, todavía escucho el llanto. El campo tiene su propio ritmo, su propio lenguaje. Aquí uno aprende a respetar la tierra, a entender el comportamiento de los animales y, sobre todo, a no meterse con lo que no se comprende. Me llamo Antonio, y en mis años trabajando en el rancho El Horizonte, ubicado en un valle solitario de Durango, he visto muchas cosas que no puedo explicar. Pero hay una en particular que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Todo empezó una tarde de agosto, cuando el calor era sofocante y el aire se sentía pesado, como si una tormenta estuviera por caer. Yo estaba reparando una cerca en los límites del rancho, una cerca vieja que mi abuelo había construido hace décadas y que con el tiempo se había ido desgastando. Llevaba horas trabajando bajo el sol y decidí tomar un descanso. Me senté bajo la sombra de un mezquite y bebí un poco de agua de mi cantimplora. Fue entonces cuando lo vi. A unos 100 metros, de pie junto a la cerca, había un hombre. No lo había oído llegar. Simplemente estaba ahí. Al principio pensé que era algún ranchero vecino que había venido a saludar. Vestía ropa vieja, un pantalón de manta y una camisa blanca sucia, como las que usaban los peones de antes. Lo más raro era su sombrero, un sombrero negro y ancho que le cubría casi todo el rostro. Me levanté y le hice señas con la mano. «Buenas tardes, compadre. ¿Se le ofrece algo?» El hombre no respondió. No se movió ni un centímetro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en su postura era extraño, demasiado rígida, antinatural. Me acerqué un poco, sintiendo que algo no estaba bien. «Oiga, ¿está bien?» El silencio fue lo único que obtuve como respuesta. El viento sopló, haciendo crujir la cerca, y en ese momento vi algo que me heló la sangre. El hombre no tenía sombra. El sol estaba alto en el cielo, proyectando claramente la mía en el suelo, pero él no tenía ninguna. Un miedo primitivo me invadió. Retrocedí un paso, sin apartar la vista de él. Y entonces se movió. No caminó.
No giró el cuerpo como lo haría una persona normal. Simplemente apareció más cerca. No sé cómo explicarlo. Un segundo estaba a 100 metros y al siguiente estaba a 50, sin haber dado un solo paso. El aire se volvió helado de golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente trataba de entender lo que estaba viendo. Y entonces, el hombre alzó lentamente la cabeza. Lo que vi debajo del sombrero no era humano. No tenía ojos. Solo dos cuencas oscuras que parecían tragarse la luz. Su piel era grisácea, seca, como cuero viejo. Y cuando abrió la boca, no tenía dientes, solo un agujero negro que parecía estirarse más de lo debido. El miedo me paralizó. Mis piernas querían moverse, pero mi cuerpo estaba congelado. Y entonces, habló. No fue un sonido normal. No fue una voz humana. Fue un murmullo bajo, distorsionado, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. No es tuyo. No sé a qué se refería. No esperé a averiguarlo. Reaccioné por puro instinto y corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Sentía su presencia detrás de mí, como si me siguiera sin hacer ruido. Cuando llegué a la casa, cerré la puerta de golpe y me quedé ahí, temblando, tratando de calmar mi respiración. A la mañana siguiente, volví con 2 de mis peones a revisar la cerca. No había rastro del hombre, pero justo en el lugar donde lo vi por primera vez, encontramos algo que me dejó helado. Un sombrero negro, viejo, cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí por décadas. Desde ese día, evité esa parte del rancho al caer la tarde, y aunque han pasado los años, hay noches en las que, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho un murmullo salir del campo, un susurro bajo y distorsionado que dice, no es tuyo. Las noches en el rancho pueden ser tranquilas o aterradoras, dependiendo de lo que el campo decida mostrarte. Hay veces en las que la luna ilumina todo con su luz plateada y el viento canta entre los árboles, y otras en las que la oscuridad parece tragarse todo y sientes que hay algo en las sombras, observándote. Me llamo Antonio y esta historia me ocurrió hace unos años en el rancho de mi tío, San Isidro, en las montañas de Jalisco. En ese tiempo, mi tío estaba enfermo y yo me hice cargo del ganado. Pasé varios meses viviendo en la casa grande, trabajando de sol a sol, y fue en una de esas noches cuando me encontré con el niño en la carreta. Era finales de septiembre, cuando el clima empieza a cambiar y las lluvias dejan la tierra húmeda y fresca. Esa noche, los peones se habían ido temprano y yo me quedé terminando unas cuentas en la casa. Ya pasaban de las 11 cuando decidí salir a revisar que todo estuviera en orden. Tomé una lámpara y caminé por el empedrado que llevaba a los corrales. El rancho estaba en silencio. Solo se escuchaba el crujir de mis botas contra la piedra. A lo lejos, las vacas dormitaban y los caballos resoplaban en la oscuridad. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché el rechinar de una carreta. El sonido venía del camino principal, el que llevaba al pueblo. Era un ruido viejo, oxidado, como si las ruedas de madera estuvieran secas y a punto de romperse. Me detuve. No era normal que alguien pasara a esa hora con una carreta. Ya no se usaban tanto como antes, y los pocos que aún tenían una no viajaban de noche. El sonido se acercaba lentamente. Entonces, la vi. A la luz de la luna, una carreta vieja avanzaba despacio por el camino de tierra. La jalaba un burro flaco y polvoriento, y sobre la carreta iba un niño sentado. Me quedé helado. El niño parecía tener unos 7 u 8 años, vestía ropa antigua, de manta blanca, y tenía el cabello negro y revuelto. Lo más extraño era que iba completamente quieto, con las manos sobre las piernas y la mirada fija en el frente, sin parpadear. La carreta pasó a unos 10 metros de donde yo estaba. «Muchacho», le llamé, sintiendo un escalofrío inexplicable. «¿A dónde vas tan tarde?». El niño no respondió, ni siquiera volteó a verme.
Solo seguía mirando al frente, inmóvil. Algo en su postura me hizo sentir un miedo que no puedo describir. Era como si no estuviera realmente vivo, como si fuera una figura de cera. Entonces, el burro se detuvo. Sin razón alguna, se quedó quieto, con las orejas erguidas. La carreta dejó de moverse. El silencio fue absoluto. Y en ese momento, el niño giró la cabeza, no de manera normal, no volteó como lo haría una persona. Su cuello giró completamente hasta quedar al revés. Sus ojos se clavaron en mí. No eran ojos de niño, eran dos pozos negros, profundos, sin vida. Un grito se atascó en mi garganta. El niño sonrió, y en ese instante, todo se oscureció. La lámpara que llevaba en la mano se apagó de golpe, como si alguien la hubiera soplado. El viento se detuvo. El rancho entero quedó en un silencio antinatural. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando el viento volvió a soplar y la luna salió de entre las nubes, la carreta ya no estaba. No había huellas en el camino. Nada. Corrí a la casa y cerré la puerta con cerrojo. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, fui con don Agustín, un peón viejo que había trabajado en el rancho desde que era joven. Le conté lo que había visto y su rostro se puso pálido. «Esa carreta», susurró, persignándose. «Dicen que es la carreta de los muertos». Me explicó que, hace muchos años, en tiempos de la Revolución, una familia que vivía en el rancho fue atacada por bandoleros. Quemaron su casa y mataron a todos. El único sobreviviente fue un niño que escapó en una carreta, pero nunca llegó al pueblo. Desde entonces, la gente dice que, en ciertas noches, la carreta sigue recorriendo el camino, buscando a alguien que lo ayude a llegar. Desde ese día, cada vez que escucho un rechinar de ruedas en la noche, rezo para que no sea la carreta. Hay cosas en el rancho que uno aprende a ignorar. Ruidos en la madrugada, sombras entre los árboles, puertas que se abren solas con el viento. Pero hay momentos en los que, por más que quieras, no puedes hacerte el ciego. Mi nombre es Antonio, y esto me pasó en el rancho San Bartolo, en un pueblo de Sonora, donde trabajé hace varios años. Es un rancho grande, con potreros que parecen no tener fin, y un monte espeso donde rara vez nos metíamos. La historia que voy a contar ocurrió en una de esas noches en las que el viento sopla fuerte y el aire se siente pesado, como si algo invisible estuviera rondando el campo. Era pleno julio, en la temporada de lluvias. Esa tarde había caído un aguacero tremendo, dejando la tierra lodosa y el ambiente húmedo. Como a las 10 de la noche, salí a revisar unos becerros que habíamos llevado al potrero del fondo. Me fui a caballo, con un farol amarrado en la silla y mi machete al cinto, por si me encontraba alguna víbora en el camino. El monte estaba callado, demasiado callado. Eso me puso nervioso. Cuando el monte calla, algo anda cerca. Los caballos suelen sentir esas cosas antes que uno. Y el mío, Relámpago, estaba inquieto. Movía las orejas, resoplaba y daba pasos cortos, como si no quisiera seguir avanzando. Lo calmé con la rienda y seguimos adelante. Y fue entonces cuando lo vi. A unos metros del camino, en un claro entre los mezquites, había un árbol viejo y torcido. Colgando de una de sus ramas, estaba un hombre. El lazo le rodeaba el cuello y su cuerpo se mecía levemente con el viento. Me quedé helado. Era un espectáculo horrible, pero lo más aterrador fue cuando me di cuenta de algo. Sus pies no tocaban el suelo. El lazo no estaba amarrado a la rama como uno esperaría. Salía de la nada, como si el aire mismo lo sostuviera. Sentí el estómago revuelto y un escalofrío recorriéndome la espalda. Relámpago empezó a bufar y dar pasos hacia atrás. Algo en mi instinto me gritó que no me acercara, pero entonces el hombre abrió los ojos. No sé cómo describir esa mirada. No había vida en ellos.
Eran ojos nublados, sin brillo, como los de un cadáver que lleva días muerto. Y entonces habló. No con palabras claras, no con una voz normal. Fue un susurro áspero, como si hablara desde muy dentro de la garganta. No me dejen aquí. El horror me paralizó. El hombre alzó una mano temblorosa y la extendió hacia mí. Sus dedos eran huesudos, como garras. El farol que llevaba en la montura empezó a parpadear. La luz se debilitó y el aire se puso helado. Mi caballo relinchó y eso me sacó del trance. Sin pensarlo 2 veces, jalé las riendas y azucé a relámpago con todas mis fuerzas. Salimos a galope, sintiendo el viento cortarnos la piel, pero lo peor fue que, mientras nos alejábamos, escuché el crujido de la rama doblándose, como si algo estuviera siguiéndonos, arrastrándose. Cuando llegué al rancho, entré de golpe y cerré la puerta con cerrojo. Los peones me vieron pálido y tembloroso. ¿Qué te pasó, patrón?, preguntó uno de ellos. Les conté lo que había visto. Los más viejos se quedaron serios. Uno de ellos, don Matías, suspiró y escupió al suelo. Ese es el colgado, dijo en voz baja. Dicen que es un alma en pena, un hombre que se ahorcó en ese árbol hace muchos años. Nadie sabe su nombre, pero su espíritu sigue ahí, pidiendo que lo bajen, y a los que se acercan demasiado, se los lleva con él. Desde esa noche, nunca volví a pasar por ese camino, y cuando el viento sopla fuerte entre los mezquites, todavía juro que se escucha el crujir de una cuerda y un susurro pidiendo ayuda. El campo guarda secretos que pocos se atreven a descubrir. Susurros en la noche, sombras que se deslizan entre los árboles, miradas invisibles que te observan cuando crees estar solo. Quizás, después de escuchar estas historias, pienses 2 veces antes de caminar por un sendero solitario al anochecer. O tal vez, cuando apagues la luz esta noche, sientas que algo te está mirando desde la oscuridad, pero tranquilo. Probablemente sea solo tu imaginación. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, no olvides suscribirte a Croniscuras, dejar tu like y compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido la presencia de algo que no debería estar ahí? Cuéntanos. Quizás no estés tan solo como crees. Nos vemos en la próxima, si es que la oscuridad nos lo permite.